Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El pueblo de Cambo, enclavado en la sabana africana, era un remanso de paz donde el tiempo parecía detenerse. Lejos del ruido de las ciudades y del ajetreo de la vida moderna, Cambo vivía a un ritmo propio, donde cada latido, cada soplo de viento, traía el eco de los antiguos. Aquí, las personas no solo eran herederos de sus antepasados por sangre, sino también por una profunda conexión espiritual que unía a cada generación con la siguiente. Los habitantes de Cambo, aunque sencillos, estaban imbuidos de la sabiduría ancestral transmitida mediante palabras y rituales. La larga tradición oral, un preciado legado de los ancianos, había moldeado su forma de vivir, pensar y actuar. Creían firmemente que sus antepasados nunca los abandonaron del todo. Su presencia, invisible pero poderosa, se sentía en cada acontecimiento importante de la vida del pueblo. Cuando se tomaban decisiones cruciales, cuando surgían crisis o, por el contrario, en momentos de gran alegría, los habitantes estaban convencidos de que sus antepasados velaban por ellos y guiaban sus pasos. Cada mañana, al amanecer, el canto de los pájaros, el zumbido de los insectos y el viento que acariciaba la hierba alta se mezclaban con los susurros de los ancianos, quienes se reunían alrededor del fuego para compartir sus historias y consejos. La suave luz matutina bañaba la aldea con un resplandor dorado, y en esta atmósfera sagrada, se podía sentir la presencia invisible de los ancestros, como sombras benévolas. Por la noche, el cielo estrellado parecía más cercano, como si cada estrella fuera el ojo de un ancestro que velaba por su pueblo. Los aldeanos creían que las estrellas eran las linternas de las almas y que se iluminaban para guiar y proteger a los vivos. Pero ese día, un silencio extraño y denso se cernía sobre el pueblo. No era el silencio apacible y tranquilizador del amanecer, sino un silencio denso, casi sobrenatural, como si incluso la naturaleza contuviera la respiración. El anciano jefe Ousmane, alma de la comunidad, acababa de partir para reunirse con sus antepasados tras una larga vida marcada por la sabiduría y el respeto universal. Su fallecimiento no fue simplemente la pérdida de un anciano, marcó el fin de una era. Ousmane había guiado a su pueblo con mano firme, pero con una bondad que trajo prosperidad y armonía a Cambo. Era un modelo de dignidad y valentía, un hombre cuyas palabras estaban imbuidas de una autoridad amable pero incuestionable. Hijos, nietos, primos y familiares habían venido de todas partes para rendir homenaje a este venerado líder. La noticia de su muerte se extendió como un reguero de pólvora por la sabana, y toda la aldea se unió en solidaridad y duelo. El funeral había sido planeado meticulosamente. Cada gesto, cada detalle, había sido cuidadosamente considerado, pues los funerales de los grandes jefes eran eventos de gran importancia, no solo para la aldea, sino también para el equilibrio espiritual de la comunidad. El día anterior, las oraciones y los cánticos resonaron hasta bien entrada la noche, como ecos de otro mundo, impregnados del dolor de la pérdida, pero también de la esperanza de un nuevo ciclo. Toda la aldea estaba lista para honrar a quien había guiado sus pasos. El rito fúnebre no solo acompañaba a un cuerpo al más allá. Marcaba un paso, una continuidad, un regreso a la tierra y a los ancestros, para preparar la tierra para el siguiente jefe, quien llevaría la llama encendida por Ousmane. El cuerpo de Ousmane, envuelto en una piel de búfalo tejida a mano, símbolo de fuerza y sabiduría, había sido colocado en un altar de piedras sagradas y madera. Yacía bajo un gran baobab, el árbol sagrado que había visto nacer y morir a generaciones de jefes. Este árbol, cuyas raíces se hundían profundamente en la tierra, era visto como el lugar al que regresaban las almas de los jefes, fundiéndose con los espíritus de la sabana. A su alrededor, se habían colocado flores fragantes, creando una atmósfera sagrada y reverente. El aire estaba cargado de melancolía, pero también de una extraña energía, como si la naturaleza misma estuviera esperando algo. Los tambores comenzaron a sonar, anunciando el inicio de la ceremonia. Hombres y mujeres formaron un círculo alrededor del altar, elevando sus voces en un cántico armonioso. El ritmo de los tambores, el canto de las voces, todo parecía fundirse en una melodía mística, una plegaria para guiar el alma de Ousmane al más allá. Pero en ese preciso instante, un viento cálido sopló por la sabana, trayendo consigo un aroma almizclado y silvestre, como una llamada primigenia. La tierra pareció temblar, como si el suelo bajo sus pies bulliera con fuerzas invisibles. Y de repente, se hizo el silencio. Un grito atravesó el aire. Fue un grito de león.
El rugido del león hendió el aire con tal intensidad que la tierra misma pareció temblar bajo los pies de los aldeanos. Este grito, profundo y resonante, no era simplemente el rugido de un depredador en su selva. Era una llamada, una advertencia, un aliento divino en la inmensidad de la sabana. Resonó en el corazón de cada alma presente, creando una vibración que hizo temblar las raíces de los árboles y detuvo el paso del tiempo. El aire parecía más denso, casi tangible, como si toda la naturaleza contuviera la respiración. A lo lejos, en la cima de una colina que dominaba el pueblo, una figura majestuosa apareció lentamente en el horizonte. Un león. Emergía lentamente de la cálida niebla que se alzaba del suelo, con su melena ondeando al viento, brillando bajo los rayos del sol que se desvanecían. No tenía prisa, pero su paso imponente y silencioso delataba una serena seguridad, como si cada movimiento, cada paso que daba, estuviera escrito en las estrellas. Sus poderosos músculos se tensaban bajo su piel dorada, pero no había prisa en su andar. Era el rey de la sabana, pero hoy ostentaba una majestuosidad mucho mayor, la de un mensajero de los espíritus. Las miradas de los aldeanos se volvieron instintivamente hacia él. Sus rostros se congelaron y un escalofrío recorrió a la multitud. En ese momento, una extraña sensación de inquietud y reverencia los invadió. No era el miedo lo que los paralizaba, sino un profundo respeto por lo desconocido. Los niños, habitualmente llenos de vida y curiosidad, habían permanecido en silencio. Sus ojos, fijos en la imponente silueta del león, delataban un asombro sagrado, un temor respetuoso, como si el aura del león trascendiera la mera comprensión humana. El león seguía avanzando, y cada paso parecía resonar como un profundo eco en el alma de la sabana. A medida que se acercaba, las miradas de los aldeanos se volvían cada vez más fijas, sus cuerpos tensos. No había movimiento ni sonido. Solo el soplo del viento les rozaba el rostro, trayendo consigo un aroma a tierra húmeda y hierbas silvestres. Parecía como si la naturaleza misma se hubiera detenido a observar lo que ocurría. Los árboles se inclinaban ligeramente, como en un saludo, sus ramas temblando con una brisa invisible. Lentamente, el león continuó su avance, cada paso medido, cada movimiento perfectamente armonioso. Sus ojos, de un amarillo penetrante, brillaban con una sabiduría ancestral, una profundidad insondable. Era como si esos ojos hubieran visto 1000 vidas, 1000 historias, 1000 renacimientos. Parecían humanos, de una manera irreal. Y en esa mirada, había una invitación, un reconocimiento tácito del león, como si el león supiera exactamente qué hacía y por qué estaba allí. No era un simple animal salvaje ni una bestia extraviada. Era el portador de un mensaje, un mensajero del cielo. Entonces sopló una brisa más fuerte. Una ráfaga que parecía casi sobrenatural. El polvo se elevó en el aire, formando volutas danzantes alrededor del león, como si la atmósfera misma reconociera la importancia de ese momento. Un aura de misterio se había apoderado de toda la aldea. Los habitantes permanecieron inmóviles, con la mirada fija en el león que avanzaba con la dignidad de un ser divino. Algunos murmuraban entre sí, pero las palabras eran débiles, perdidas en el aire denso. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad suspendida, el león se detuvo ante el altar donde yacía el cuerpo de Ousmane. Sus grandes ojos amarillos se posaron un instante en el cuerpo, como si observara su tamaño, como si reconociera el alma que yacía allí. Luego, con un gesto casi ceremonioso, se echó lentamente, doblando las patas traseras con una gracia casi humana. Se tumbó delicadamente junto al cuerpo del líder fallecido, con las patas delanteras dobladas bajo el cuerpo y la cabeza suavemente apoyada en el suelo, como si lo velara. Un profundo silencio envolvió la aldea. Este silencio era total, casi sagrado. Ya no se oía un susurro, ni un aliento audible. Todo había desaparecido en ese instante, excepto el león y el espíritu de Ousmane. Los aldeanos permanecieron paralizados, observando la escena con los ojos abiertos, pálidos ante la luz que se desvanecía. Algunos tenían las manos entrelazadas, otros, como paralizados, permanecían inmóviles. Ninguno podía creer lo que veía. Un león, el rey indiscutible de la sabana, yacía junto al cuerpo de su líder, una escena que solo podía confundir las mentes y desafiar toda lógica humana. Los ancianos de la aldea, aunque en silencio, supieron instintivamente lo que esto significaba. Intercambiaron miradas significativas. El sacerdote, que solía dirigir las ceremonias con absoluta autoridad, se acercó al león con gran vacilación.
Le temblaban ligeramente los labios, pero no se atrevió a pronunciar palabra alguna. La presencia del león no era una amenaza, sino una señal. Un mensaje, un presagio, uno que aún no estaba listo para comprender plenamente. Sus pasos eran lentos, llenos de respeto y miedo. El león no parecía amenazador. Tenía los ojos cerrados, su cuerpo en paz, su respiración tranquila. Pero había una certeza en el aire, este no era un momento cualquiera. Era un mensaje del mundo espiritual. Un vínculo directo entre el reino de los vivos y el de los ancestros. El jefe Ousmane no solo era un hombre sabio y respetado. Su influencia en la aldea de Cambo trascendía el simple liderazgo, encarnaba una tradición ancestral, una sabiduría transmitida de generación en generación. Según antiguas leyendas, contadas por los ancianos alrededor del fuego, Ousmane no era solo un líder humano, sino heredero directo de un linaje real místico, un linaje marcado por una conexión sagrada con el espíritu de la sabana. Los antepasados de la aldea, a menudo representados por animales majestuosos y poderosos como leones, velaban por sus descendientes, imbuyendo su existencia de una energía misteriosa y divina. Este vínculo ancestral no era un simple mito. Los ancianos de la aldea contaban que los animales, los elementos y la tierra misma eran los guardianes espirituales de los hombres y mujeres de Cambo, guiando sus pasos y protegiendo sus almas. Los leones, en esta tradición, no eran solo depredadores, sino encarnaciones de los ancestros, mensajeros divinos que se movían entre los mundos de los vivos y los muertos. Su presencia marcaba momentos de gran transición, como la muerte de un jefe o el ascenso de un nuevo líder. Era una señal del equilibrio del universo, un acto sagrado que atestiguaba la perpetuación del ciclo de la vida y la muerte, la sabiduría transmitida a través de los siglos. Tal vez, se pensaba, este león que ahora permanecía impasible junto al cuerpo de Ousmane no era simplemente un depredador de la sabana. Quizás era la encarnación de un poderoso ancestro, un espíritu enviado por las deidades para marcar este momento de transición. El jefe Ousmane ya no estaba entre los vivos, sino que ahora se fundía con la esencia misma de la tierra, el aire, las estrellas y las criaturas que la habitaban. El león, con su majestuosidad y tranquilidad, parecía ser el mensajero de una voluntad superior, expresándola tan solo con su silenciosa presencia. Los minutos transcurrían, largos y pesados, como si el tiempo mismo respetara el rito que se desarrollaba ante los ojos de los aldeanos. El león, implacable en su tranquilidad, no se movió. Era una presencia imponente y a la vez tranquilizadora, que impregnaba la atmósfera de una energía palpable. Oculta en la quietud del depredador se escondía una sabiduría infinita, la de la sabana misma, la de los ancestros que habían forjado el destino de esta aldea durante siglos. El león comprendió la profundidad de este momento sagrado. Comprendió la trascendencia de este pasaje. No era solo el fin de un hombre, sino el fin de una era y el comienzo de otra. Este gesto solemne, este silencio denso, no era un simple acto de observación. El león, con su presencia, rendía homenaje a Ousmane, no solo como líder, sino como portador de este linaje real, de esta sabiduría sagrada. No era un espectador pasivo, sino un participante activo en la ceremonia de paso, un actor en el ritual ancestral, un testigo y un guía. La escena era mística, trascendente. El león no parecía amenazar ni devorar, sino proteger, bendecir y honrar al hombre que había servido a su pueblo con tanta sabiduría y devoción. Era como si, con su gesto, asegurara a la comunidad que el espíritu de Ousmane, de ahora en adelante, sería eterno, más allá de la vida y la muerte. Finalmente, fue el joven Makan, hijo de Ousmane, quien rompió el silencio que parecía pesar sobre la aldea como una pesada tela. Makan, con el corazón latiendo con fuerza, avanzó hacia el león, guiado por un instinto que él mismo no comprendía del todo. Su alma rebosaba respeto y dignidad, pero también dolor y duda. ¿Cómo podría él, el joven heredero de un hombre tan sabio y poderoso, honrar este encuentro entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos? Se arrodilló ante el animal con sincera humildad, temblando ligeramente, no por miedo, sino por un profundo reconocimiento de lo que representaba ese momento. Extendió una mano, temblorosa pero decidida, hacia el león. No había miedo en su gesto, ni pánico, solo una especie de comunión espiritual. Sintió en su alma que este león, esta imponente y divina criatura, también estaba allí para él, para enseñarle a seguir los pasos de su padre, para comprender el papel que tendría que desempeñar en la aldea a partir de ese día. La sabiduría de su padre, las antiguas tradiciones, las esperanzas del pueblo, todo esto descansaba ahora sobre sus jóvenes hombros.
Sin embargo, en presencia del león, encontró una nueva fuerza, una sensación de continuidad. El alma de su padre, sus antepasados, la sabana, todo esto se mezclaba en el aire, y Macan se sintió, por primera vez, conectado a algo más grande que él mismo. El león, tras una larga e intensa mirada, giró lentamente la cabeza hacia él. No fue un movimiento sencillo. Parecía responder a una llamada ancestral, a un vínculo que unía generaciones. Entonces, lenta y majestuosamente, se alzó. No había urgencia en sus movimientos. Era una partida, pero una partida serena, un acto sagrado. El león, como si cumpliera un último deber, se alejó, con cada paso mesurado, cada movimiento imbuido de dignidad. Desapareció lentamente en el horizonte de la sabana, como un mensajero que regresa a su reino. En ese preciso instante, un murmullo colectivo se elevó entre la multitud. No fue un simple suspiro de alivio, sino un sonido lleno de respeto y gratitud. Los aldeanos habían presenciado un acto místico, un acontecimiento que quizá nunca se repetiría. La partida del león no fue una desaparición trivial. Simbolizaba algo mucho mayor. El fin de un ciclo, la transición de un reinado, pero también el comienzo de una nueva era para Cambo. Este pasaje, este encuentro entre lo espiritual y lo terrenal, la sabiduría de los ancestros y el futuro de la aldea, marcó el inicio de un nuevo capítulo. Macan permaneció allí en respetuoso silencio, mientras el extraño peso sobre sus hombros se aligeraba con el león. Una gran responsabilidad recaía sobre él, pero con ella venía un poder silencioso, una profunda conexión con la herencia de su padre y la sabiduría de la sabana. La naturaleza, sus antepasados, el espíritu de Ousmane, todos ellos serían ahora sus aliados en la tarea que les aguardaba. El funeral de Ousmane continuó, pero algo había cambiado. El paisaje de la sabana parecía más grande, más conectado. Los aldeanos sabían, en el fondo, que el alma de su jefe no se había ido, sino que viviría en cada árbol, cada brisa, cada criatura de la tierra. Con la llegada del león, el jefe Ousmane no solo quedaría inmortalizado en la memoria de los hombres. Se convertiría en una parte eterna del espíritu de la sabana, una leyenda viviente en los corazones de Cambo, guiando a sus descendientes a través de los siglos.